Buenas. Este es un homenaje rarísimo a mi abuela camagüeyana, que decía que la mejor palabra mal dicha y bien definida de un oriental era soquete. Porque un soquete no sabe que lo es, no lo admite nunca, es prepotente y totalitario con su personalidad. Pero además hay que disculpárselo todo, porque el pobre es un soquete. Y así va por la vida tratando de demostrar que él está en lo cierto y los demás se la cogen con sus cosas, que él se lo sabe todo y los demás no han comprendido nada, pero no logra al final de su vida nada, porque desde el inicio era solo eso, un soquete. Yo soy un soquete virtual, de los buenos. Ahora, con el tiempo, me puse espejuelos y logro ver hasta el lado capitalista de la soquetería. Pero en realidad he vivido 44 años en la esencia pura de San Soquete Mayor. Aclaremos ahora el por qué soy una de las soquetes visuales. Y digan ustedes si no es así. Sí, porque mira que he visto cosas en estos 50 primeros años de añejamiento. Bueno, figúrate que yo nací el año que inauguraron el acelerador de partículas en el CERN en Suiza. Y en Peredielkino murió Boris Pasternak, el escritor de Doctor Zhivago, primer libro crítico del comunismo ruso. Lástima que alguien no se lo haya regalado a alguien de Cuba en 1959 para que lo leyera. Y a lo mejor resonaba un poquito sobre las maravillas de la URSS. Pero bueno, figúrense que Brasilia y yo nacimos el mismo año. Menos mal que yo no crecí como Brasilia, porque con el cupón de tela que daban cuando yo nací me hubiera quedado en cuero. Y fue por primera vez, en el año que yo nací, una mujer primer ministro de un país. En este caso fue en Sri Lanka, Ceilán. Además, Nikita Khrushchev se quitó un zapato para hacer un escándalo en la ONU porque no deseaba que hablaran los delegados de temas que él no quería escuchar. Hecho que posteriormente fue copiado por Raúl Roa y más a posteriori han recopiado en diversas versiones en distintos parlamentos diplomáticos políticos mundiales, con variaciones que van desde lanzar el zapato hasta comerse mortadella, como hicieron los italianos, y darse alones de oreja. Así pues, yo nací en el año que la educación formal y la coherencia abandonaron ciertas aulas mundiales para ser sustituidas por yo grito más que tú, y cállate bastardo chauvinista, y bla 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 bla. Tal vez deberíamos decir que Nikita fue el precursor de los relajitos, sobre todo de los relajitos en el format italiano. Bien, mi primer año de vida estuvo lleno de amor y sonrisas caseras, pero cargado de discursos interminables. Era mitológica la resistencia de Castro a dar discursos de 6 horas. La resistencia más mitológica todavía era la de los cubanos, que lo escuchábamos de pie. Y sobre todo fue el año de los mercenarios, los que cambiaron por compotas. Esto le sirvió a Carlos Varela para su famosa canción Memorias. Hubo Playa Girón, Limpia del Escambray, y no pudieron ir a Villabuelo en Trinidad porque ir de Camagüey, provincia de hacendados opositores, hacia Trinidad, tierra rodeada de focos de bandidos, te creaba un serio problema de interrogación. Y ya desde entonces las interrogaciones no eran muy brillantes, pero sí había muchos interrogadores fanáticos, eso sí. ¿Qué decirles? Cuando tenía 2 años, resulta que pasó el avioncito U-2. No se confundan, no iba Bono montado en él cantando. Y se formó la gozadera. Guerra Fría. Cuando era chiquita yo creía que la Guerra Fría era una cosa que se hacía en el polo. Menos mal que el mismitico día de mi cumple, Nikita dicen que se llevó los coheticos de la base, porque estábamos rodeados de barquitos y no traían flores precisamente. Se formó la primera gran etapa de hambre. Dice mi madre que en esa época abandonó su cátedra en la escuela Champarat y aceptó una escuelita en el campo, en la zona de Monte Grande, por la precisión se llamaba Santa Adela, en la carretera de Santa Cruz del Sur, porque no había leche, no había pan, no había carne para hacer bistec para los nenes. Una decisión magnífica desde mi punto de vista, porque luego permutamos la casa de la ciudad por un inmueble antiguo, algo desgangarado, lleno de comején, pero tremendamente romántico en el medio del campo,
donde crecí mis primeros 11 años de vida, libre como una mariposita, cerrera como una potranca. Mi madre, que era muy fina y educada, se ganó el sobrenombre de la señora. Y algunas personas sufrían por ello, pero sus alumnos la adoraban, porque la señora Consuelo era dulce, era seria y sabía dejarnos con la boca abierta en una clase de historia y geografía. De hecho, sus alumnos éramos los más preparados cuando llegábamos a la secundaria y los mejores expedientes de la vocacional y el pre y la universidad. Y la ortografía y la letra se la debemos a la maestra. La de la computadora no. El tequeteque ese que formo yo marcando C por H y B por Z, esa es una onda mía muy personal. Yo cuando tenía 5 años, claro, ese fue el año en que Leonov, el astronauta ruso, paseó por el espacio. Y a los americanos la cosa no les cuadró. Rápidamente se lanzaron a toda prisa y el Géminis 3 llegó, pero no caminó. Caminaron los de Géminis 4 por 20 minutos. Fueron los primeros, pobrecitos, ellos fueron los mismos que murieron en el Apolo que estalló. Así que más adelante pues, comienzan a inventar lo de caminar por la luna. Todavía me pregunto si caminaron, ¿no? A mí me parecía que estaban en cualquier parte menos en la luna. Claro, era culpa del National Geographic que había en mi casa, que tenía mi abuelo, uno de los primeros National Geographic, donde había una foto del desierto de Mojave, que nada más le faltaba el astronauta y la banderita. Pero eso fue más adelante, porque en el 65, en Da Nang, creo que los americanos iniciaron la guerra de Vietnam contra los Vietcong. He descubierto algo en estos 50 años. Los americanos no han ganado totalmente una guerra, salvo cuando se fajaron entre ellos. Y eso fue lógicamente porque ganó una parte de ellos. Son buenísimos encendiendo candela, pero luego no saben qué hacer para apagarla totalmente. Empiezan a llamar a la NATO, la OTAN, la que sé yo, y oye, ven aquí que hay un problema en Irak. Y oye, vamos a ahorcar a Saddam, pero dale echando que hay que... Está el otro loco ese, Bin Laden, que nunca se supo. Sí, por fin, era amiguito de Bush padre y después le cayó mal a Bushito, pero el asunto fue que, dale para allá, allá están metidos los italianos, que a 5 minutos, pobrecito, hay un alma infeliz que salta por el aire. Se dan cuenta que en realidad todavía allí la cosa está en candela, en Afganistán, pero ahora estamos metidos en Libia, porque hay que encontrar a Gaddafi. Ahora, ¿qué más pasó? Déjame ver, en el 65, sí, importante, Martin Luther King, coño. Di tú, yo estaba cuando Martin Luther King hizo la caminata denunciando el racismo. Mira que ha llovido. Y mira que yo le digo mi negro hermoso a una pila de mis amigos. Yo lo digo de corazón porque fue una de esas niñas que se crió sin prejuicio, que jugaba con los muchachitos prietos y no prietos, mis negritos, mis negritas, en la Cuba revolucionaria de los 60 y 70. Sin que mi padre pusiera el grito en el cielo o corrieran a esconder a mi bisabuela en el baño, bastante prieta que era, pobrecita, la de por parte de padre. Porque fui a esas niñas que gracias a Dios se crió con unos padres bastante modernos dentro de la modernidad. Otra cosa importante que pasó ese año fue que hubo en Estados Unidos el primer apagón total de electricidad. Dejó sin luz como 8 estados y fue un ensayo general, yo creo, de lo que sucedería en Cuba posteriormente en los años 90. Cuando se cayó el muro de Berlín, ¿te das cuenta? Y los bolos nos dejaron sin perestroika y sin nada, pero nada en casa. Y desde luego, esos años tienen el tiempo del Che, este argentino simpático y sonriente, que tanto daría que hablar a partir de su muerte. El Che, amigo de Camilo. Camilo, que como Matías Pérez, nunca se supo dónde fue que lo desaparecieron, así que la gente románticamente comenzó a llevar florecitas a la mar. La gente cubana siempre tuvo la esperanza, yo creo, de que Camilo se hubiera alargado y no que lo hubieran desaparecido. El médico argentino fue diferente, a él no lo pudieron montar en un avión, era demasiado popular para la masa en ese momento, así que desde el inicio le dieron tareas que frenan la imagen. Los pelotones de fusilamiento, la presidencia de los juicios sumarios a los militares batistianos, nada que haya desempeñado esas tareas, ni nadie que lo haya hecho, tendría un expediente limpio frente a la opinión pública al final de los años. Sin embargo, él había tenido una personalidad tan carismática al inicio que logró sobrepasar por un periodo inmenso esos sucesos desagradables. Porque el Che trabajaba con la gente, no estaba a jugar baloncesto y a hacerse fotico trepado arriba de los tanques, porque el Che hablaba de economía, pero siempre decía, cojan lo bueno del capitalismo,
Después le cambiaron la frase. Oye, yo te juro que el tipo dijo, cojan lo bueno del capitalismo. Después decían que el Che dijo, del capitalismo ni un pelo. ¿Qué cosa es qué cosa? Eso me da una expresión de alguien que se alaba la barba. Ahora, él hablaba con su cadencia argentina y decía lo que le daba la gana y la gente lo escuchaba. Así fue que el Che, vete al Congo un momentico, hay un problema en el Congo. Pero luego se dieron cuenta que en el Congo el Che parecía una gota de leche en un potaje de frijoles negros. No, mejor, oye, pa' Bolivia, dale pa' Bolivia, compadre. Pobre, no era divino. Si ustedes lo hubieran dicho, mira, que después la Bolivia se iba a arreglar con Evo, vaya, él a lo mejor le hubiera dicho, no, espérate un momentico, si dentro de 30 años va a llegar el Evo y tú verás que todo va a estar así. Así que nos dieron a nosotros una fecha de muerte de Che y nos leyeron la cartica famosa de cuando nos conocimos en casa de María Antonia. Y luego, cuando encontraron los huesos, bueno, cuando encontraron esos huesos, arreglaron la fecha. Allí sí, la única cosa que pasó es que se murió el papá de un amigo. Todavía mi amigo está buscándolo, el pobre. ¿Y qué me dicen del año 70? Ese año fue interesante. Ese año es para ahorita, para que lo sepan. Prepárense porque los años 70 tienen tremendo swing. ¿Eh?